Muy buenas noches. Estamos iniciando un repaso importante para nuestro proceso de aprendizaje que está ligado al manejo de los tiempos. Los tiempos, como todos sabemos, son la esencia para poder comunicarse en un idioma. En este ejercicio que tenemos acá, espero que lo veamos, a ver, tenemos aquí John absent from class. En esa oración, imaginemos. ¿Qué verbo deberíamos de poner en esa oración en presente simple? John absent from class. A ver, ¿quién podría decirme? John absent from class. A ver, ¿puede alguien To be, decirme? El verbo to be to sería be como entonces John is is absent from class. Para yo poder llegar a esa conclusión, yo necesito antes que nada comprender cómo conjugo el verbo to be, que es parte de los temas que a nosotros nos atañen. Si yo sé cómo conjugar el verbo to be, yo no tengo ningún contratiempo. Ahora, si no sé cómo conjugarlo, sí tengo un contratiempo. De ahí nace que siempre decimos, bueno, lo primero es nosotros conocer cómo manejamos los pronombres personales y de ahí entonces podemos ampliar cualquier concepto. Y ese es el punto de inicio. ¿Manejamos los pronombres personales? Si los manejamos, entonces va a ser fácil poder manejar cualquier cosa. ¿Hay alguien que pueda decirme los pronombres personales? A ver, cualquiera. I, Muy bien. she, No, chino. I, ay, yo ya me equivoqué. I, you, Ajá. ay, me falta otro. Te faltan varios. is A ver, ¿cómo sería eso? Yo, En inglés, amor, en inglés. I, Ajá. you, Mm, y, muy bien. we. No, Ay, ay, ¿qué fue lo que me pasó? tranquilas. Es normal porque no es nuestra lengua natal. Ahí viene el proceso que hemos citado varias veces, que es el proceso de nosotros poder familiarizarnos con los pronombres personales. En esencia, lo primero es dominar los pronombres personales. Si dominamos los pronombres personales, nosotros tenemos cómo arrancar el proceso. Pero vamos a tratar primero de visualizar los pronombres personales y de esa forma vamos a poder manejar adecuadamente este tema. Los pronombres personales tienen tres personas gramaticales. ¿Quién recuerda de qué hablo? A ver, las personas gramaticales, ¿qué es eso? ¿Mm? Tenemos tres personas gramaticales, vamos a tratar de visualizarlo, y esas personas gramaticales son en esencia el centro de atención de nuestro proceso. Y ahí vamos a arrancar con la esencia del proceso. Vamos a ver si podemos visualizarlo. Ok, aquí estamos. ¿Ven esa página en blanco? ajá. Ok. Entonces yo tengo tres personas gramaticales que se llaman primera persona. She, he, she, Joe, Primero, it. la primera persona. Segunda y tercera persona. Entonces, en la primera persona, yo necesito entender que yo tengo una llamada singular y otra que se llama plural. Y partiendo de ahí, primero entender que la primera persona es que quien habla en la oración. ¿Se entiende eso? Es igual Sí. que en español. Quien habla en la oración. Ujú. Hasta ahí vamos. Ujú. Sí, se Entonces, entiende. quien habla en la oración
Lamentablemente, nuestra gramática inicial a veces es el tema donde tenemos que trabajar. ¿Qué necesidades tenemos en nuestra propia gramática? Quien habla en la oración en singular, en este caso, para nosotros poder visualizar esto, nosotros tenemos en la primera persona, muy bien, excelente, tenemos I, que es el primer You, pronombre, no, you no, todavía no estamos en I, you. Y entonces I. luego en plural nosotros tenemos we. Ese es el orden en primera persona. De ahí, entonces yo paso a la segunda persona y la segunda persona es a quien yo hablo, que sale igualito, la misma idea de singular y plural que tengo que mantener, tengo la misma idea. Ok, tenemos a alguien tratando de comunicarse. A ver, ¿quién trata de comunicarse? Cuando vean que alguien quiere entrar, avísenme. A veces se me escapan, no veo quién es, pero bueno, me avisan si pueden visualizar quién trata de comunicarse. Ahí no sé quién es. Pues bien, entonces volvemos al esquema. ¿Se sigue viendo la imagen? Sí, se ve. ¿Se ve Ujú. bien? Ok. Se pone Observen que la estoy en llamada ahí en este singular y lado. plural. ¿Lo ven? Singular y plural. Entonces, en singular, yo tengo you y nuevamente en plural tengo you. Pero el primer you, ¿qué significa? El que es singular, ¿qué significa? A ver, ¿quién puede? Cualquier persona. ¿Quién me puede Yo, decir qué es? profesor, Muy que una bien. sola persona. ¿Qué significa Yo. ese primer you? Ay, Aló. no, porque Hola. tú, significa tu profesor. Exactamente tú. Y entonces el segundo, Maestro, ¿qué estamos significa? bajito, no puedo escuchar. El segundo you, ¿qué significa? El segundo you es el La plural. persona. ¿Cuál es el plural de tú? A ver, ¿quién puede? El plural de Ustedes, No tú. se escucha maestro, casi. Ustedes, Usted. ustedes. ustedes, Usted. en plural. Excelente. Entonces ahí tenemos primera persona y tenemos segunda persona. Entonces vimos que la primera persona es quien habla y la segunda persona es a quien ¿A se quién habla. le hablamos? Luego de ahí, entonces nosotros entramos en la tercera persona, que la tercera persona es básica y es la estructura fundamental del proceso. La tercera persona es, adivinen quién, de quién se habla, ¿De quién se habla? de quién se ¿Quién? habla. Sí, sí, Ahí tenemos a he en singular. Vamos primero a sí. trabajar el Ujú. singular Luego el plural. y luego el plural, porque el proceso es exactamente así. Entonces, nosotros tenemos que en singular, nosotros tenemos tres pronombres. Tenemos he, Ujú. tenemos she y tenemos it. Puso Bien. plural, teacher. Ah, imagínate mi vida, estamos trabajando sobre la marcha y a veces Wow. con Cuando usted una termine eso, iluminación no muy permiso. buena. Dígame. Cuando usted termine eso, permiso, le voy a mostrar por qué yo no he podido hacer la primera tarea, porque yo estoy en una confusión eterna que usted tiene que solucionarme esa vida. Si no, no voy a poder avanzar ni a la segunda ni a la Bueno, tercera. realmente no soy yo quien lo soluciona, eres tú. Pero sí, pero si usted me saca de la idea que yo tengo, porque usted siempre en los ejercicios dice que tiene uno que hacer y aquí no te dice nada que hacer, ¿Cómo sino así?
¿Cómo así? En la primera tarea, Ok, le voy a poner vamos, y amor, mire de frente. amor, amor. Asume responsabilidad. Ese es el primer rol. ¿Qué asumo? Asume ¿Cuál responsabilidad. responsabilidad El asumo? éxito está en tus manos y el fracaso también. No en los demás, está en ti. Tú eres la que te empoderas. ¿Sí? De empoderarte, la culpa no está en la sábana. La fiebre está siempre en el enfermo. Entonces uno necesita visualizar qué está provocando que te confundas, que no es el maestro, ni es el alumno, es una No, no, circunstancia. no, no es Tranquila, eso. amor, No es eso lo que yo. escucha, escucha. El secreto de esto es escuchar, no es Ok, otra escucho. cosa. Si escuchas, se abre el universo, pero si no Ujú. escuchas, el universo no existe, Voy a escuchar. porque hay que escuchar. Uno parte de un proceso que yo les envié ahorita, y se lo voy a repetir dentro de un ratito, que es la práctica. Recuerden que aprender no es más que práctica. ¿Está bien? Si yo Ujú, no me sé los pronombres personales, partiendo de ahí, ya yo tengo un tema de cómo construir la columna vertebral de usar verbos. Sin esa esencia, yo no puedo usar verbos. Y eso es lo primero que vimos en el A1. ¿Y estamos dónde? En el A2. ujú, Entonces necesitamos comprender que en ese punto, por una razón o por otra, a lo mejor incluso en español, no nos sabemos los pronombres bien y tenemos que trabajar, aprenderlos en orden. La ujú, mayor parte de los procesos no son difíciles, sino que no tenemos el orden que tenemos o que necesitamos. Eso es todo, porque el proceso de aprender, yo les admito que no es tan fácil como parece, porque tenemos muchas responsabilidades. Todos trabajamos, todos somos adultos, tenemos una vida privada, etcétera. Entonces, todos esos aspectos de alguna manera nos roban el enfoque. ¿Se comprende? Que vamos a ujú. relajarnos, vamos a partir del punto uno. Usted mismo sea consciente con usted mismo. ¿Me sé los pronombres personales? ¿Sí o no? Si no me lo sé, es imposible que yo pueda hacer oración afirmativa, oraciones negativas o cualquier cosa que me pidan, porque no sé ni siquiera estructurar correctamente un verbo. Entonces ahí viene lo que quiero mostrarle, la columna vertebral. La columna vertebral no es más que poner esos pronombres que yo estoy supuesto a conocer, ponerlos en el orden correcto. ¿En dónde? ¿En el papel o en mi mente? ¿Quién sabe? ¿Quién me En dice? la mente, profesor. Dígame. En la mente. En la mente. Porque el papel donde yo escribo al final es en mi mente. Oigan qué cosa, ¿eh? No es en un papel, es en mi mente. Lo que yo no logro visualizar, yo no lo puedo utilizar. A ver, vamos a decirlo así como suena. Lo que no logro visualizar, no lo puedo utilizar. Vamos a ver, ¿cómo se dice? Lo que no logro, Visualizar, no lo no lo puedo, puedo no lo puedo aprender. utilizar, no lo puedo aprender, no lo puedo utilizar. Entonces, esos pronombres en ese orden, yo no me lo voy a aprender de memoria. Yo voy a usar verbos, que fue la primera explicación que di empezando el proceso. Yo tomo cualquier verbo, vamos a hablar de verbos, y vamos a citar qué verbos hemos visto. Hemos visto muchos verbos que no podemos usar. Y si no los podemos usar, simplemente no lo sabemos. ¿Cómo me aprendo los verbos? Yo me aprendo el primer verbo, que es el verbo to be. Ustedes lo vieron. ¿Qué significa to be? Eh, eh, A ver, ¿quién sabe? To be. hacer, Ser o estar. Ser, Ser, excelente. Ser o estar. o ser o estar. estar. Entonces, ese verbo ser o estar es porque en inglés un solo verbo hace lo que dos verbos en español harían. ¿Me captan ahora? Yo tengo el verbo en español ser y tengo el verbo en español estar, dos verbos diferentes. Pero en inglés yo tengo un solo verbo que hace la labor de los dos. Ahí vamos, más o menos. Ujú. Miren qué interesante, ¿eh? Y luego de eso, yo expliqué que el primer verbo que uno puede aprender rápido es el verbo have.
¿Qué significa verbo have? ¿Quién recuerda? Tener. Tener. Tener, excelente. Entonces, con esos inicios, yo puedo ir a cualquier verbo, pero yo arranco de dominar la esencia del proceso. Entonces, yo hago así y yo trato inmediatamente de trabajar los verbos conjugándolos. ¿Qué hago? Hago esto que acabo de hacer aquí y tomo mi primer verbo, que es el verbo to be, y lo hago tantas veces yo necesite para poderlo conjugar. Miren que tengo am, I am, ¿cuál sigue luego? Are. You You are, are. y luego digo Is. he is, y Is. luego He digo is. she She is, is. y luego digo It. He is. it is, It y luego is. digo Are. We we are. are, y luego digo You are. you You are, y are. luego digo We are. They they are. are. Y eso lo escribo We y are. lo pronuncio varias veces. Eso es en presente. De ahí, entonces yo puedo tomar otro verbo, vamos a tomar el verbo have, y yo hago lo mismo. Yo vengo ahí y digo I, ¿qué digo? Us. I I have. have, Have. vamos a borrar aquí, y hago lo mismo. I have, ¿lo ven ahí? Ujú. Y luego digo, ¿qué cosa? Digo, you have. You have. Have. Pero You have. observen lo que voy a mostrar aquí. Voy a dejar un espacio en blanco para mostrar algo. Miren ahí. ¿Están viendo que estoy dejando ese espacio en blanco? Ujú. Porque en la tercera persona yo tengo una ligera diferencia, que es donde viene aprender a conjugar verbos, es usarlos. Y ahí no uso have, sino que ahí uso has. ¿Lo ven? Con Have. he, Ujú. con she y con it, yo voy a usar has. ¿Lo ven ahí? Have. Entonces yo lo tomo y lo practico en mi casa, escribiendo en una mascota preferiblemente, cuantas veces yo tenga que hacerlo. Porque en esos tres pronombres en inglés, normalmente yo voy a tener ese cambio que ustedes ven ahí. ¿Lo ven? Que la tercera persona en he, en she y en it cambia la tercera persona. Pero eso lo hemos explicado varias veces y cuando vamos a negar o preguntar, entonces eso se va a reflejar. ¿Me captan? La clave es dominar los pronombres personales. Partimos de ahí. ¿Me siguen? A ver, no oigo a nadie. Sí, profesor. ¿Seguro? Sí, sí. Ok. Si yo tomara el Seguro. verbo go, vamos a tratar de expandir nuestros horizontes. Cualquier verbo que usted quiera utilizar, pero vamos a hablar de go porque go es un verbo de uso frecuente, ¿no? Vamos a tomar go. ¿Qué significa go? ¿Quién recuerda? ¿Y el profesor? Ah, Excelente. Muy bien. sí, sí. Y cuando yo llego a he, a she y a it, ese verbo que se llama go, cuando está en tercera persona, ¿en qué se vuelve? Mírenlo ahí. Goes. Entonces, ¿cómo yo la aprendo? Yo tomo que I, que you, que we, que you y que they. Voy a usar go sin la ES. Y con he, con she y con it, ¿qué voy a usar? Goes. Vamos a la parte activa. Ustedes mismos lo dicen. A ver, hola, no oigo a nadie. Hola, I go. I, ¿cómo sería? Go. I You, go. Go. que he Goes. Go. goes. Excelente. She Goes. Go. goes, it Goes. goes. Y luego entonces vuelvo a we, Go. you Go. y they. Go. Go. Con esa Go. base, que no es tan Go. difícil, yo arranco. Ese es el paso uno. Para yo de ahí formular oraciones, para mí es vital comprender la esencia de una oración, porque una oración realmente consta de tres partes. ¿De qué partes consta? Del sujeto,
del verbo y de qué Predicado. más, del predicado o complemento. Predicado. Entonces, no es tan Ujú. difícil. Por ejemplo, yo quiero decir, tú tienes dinero. ¿Cómo yo diría tú tienes dinero? A ver, ¿quién puede? You has money. Excelente, esa es fácil. You have money. Y ahí yo estoy manteniendo la misma estructura de sujeto you, de verbo y de complemento. Y si yo quisiera decir, ella está en clases o ella está en su casa, ¿cómo yo diría ella está en su casa? A ver, ¿cómo sería? She, ¿qué sigue? He is home. She is She is at she home. in at She is home. at home. Okay. Entonces, el verbo to be, si yo quisiera negar con el verbo to be, ¿qué yo voy a hacer para negar con el verbo to be? Que ahí viene que primero tengo una oración que llamamos afirmativa. Vamos a tratar de recordar esa parte. Y esa oración yo la voy a convertir de afirmación, yo la voy a convertir en negación. ¿Cómo yo convierto esa oración a negación? Ahí está en afirmación y la voy a poner en negación. ¿Qué yo hago ahí? Simplemente le pongo, después del verbo to be, le pongo la partícula not y ya está en negativa. ¿Lo están viendo? Es una tontería, no es tan difícil como parece, pero si creemos que es difícil, adivinen qué, se convierte en difícil. ¿Es difícil realmente? No, pero en nuestra No, mente estamos percibiéndolo como difícil. Y ese es el tema que nosotros tenemos que manejar. Y si yo fuera a formular una pregunta, simplemente yo pongo ese verbo que tengo aquí. ¿Lo están viendo el verbo? ¿Están viendo las oraciones antes que nada? Hola. Sí. Sí, sí, seguro, se profesor, ve lo veo. bien. Ok, si se ve bien, perfecto. Entonces, pongamos que yo tomo la misma oración que tenía aquí, que estaba en afirmativo, y yo la quiero poner en pregunta. Simplemente tomo ese verbo que está aquí, mírenlo ahí, ¿lo ven ahí el verbo? Y lo voy a quitar de ahí y lo voy a poner delante del sujeto. Y automáticamente yo hago eso, yo estoy formulando con el verbo to be una pregunta y le pongo el signo de interrogación. Eso es con verbo to be, pero es una de las cosas esenciales que hay que comprender. Hasta ahí más o menos lo comprendemos, hasta ese punto. Sí. Mírenlo Ujú. ahí destacado en rojo. ¿Ok? Entonces, lo que estamos buscando simplemente es que podamos comprender la esencia de afirmar, negar y preguntar. Que ahí me decía alguien, ay, que yo no entiendo eso. Claro, si no manejamos los pronombres personales, no podemos entenderlo. Con el caso de la oración con el verbo tener, ahí entonces entra el uso de los auxiliares, que es el auxiliar to do para negar y para preguntar. Yo tomo la Teacher, misma oración, permiso. dígame, se corta, se corta, se corta, se corta, linda, no se oye. Amor, no se oye. Aló. Usted nunca No, la señal está mala, está lloviendo. La señal está mala. Sí, en todas partes, tranquilos. Dime de nuevo, amor. Por eso te decía que se corta. Dime mi vida. ¿Ya me escucha usted? Sí, ahora te escucho. Usted, la pregunta que le hago es, por ejemplo, en el primer trabajo, ¿verdad? No, no, no olvídate de trabajo, amor, amor. Oye, deja los trabajos y ven aquí. Ok, Concéntrate aquí. ok, Porque eso de primer ok. trabajo, segundo, es un tema. Vamos aquí. Vamos primero a manejar lo que tenemos de frente a nosotros. ¿Sí? Ok. Porque estamos en presente Sí, ahora. ok. De ahí va a depender todo lo demás. Ok, you have Ujú. money. Esa oración, ¿es afirmativa, negativa o una pregunta? A ver, Afirmativo. eso es afirmativo. Y si yo quisiera decir you have money y volverlo negativo, ¿qué hacemos? ¿Quién sabe?
No, se Oh, pone no. no, agregarle el no Ok, después de. have no puede Ok, negar solo. ajá, no puede negar solo. Entonces él va a pedir que Entonces él va venga a el pedir que auxiliar venga el do auxiliar y la palabra Do y la not. not. palabra no. Do Do not, not. Esa es la do not. negación Esa es la negación Hay un con un micrófono verbo prendido. que hay un no micrófono sea que to be. con un verbo que no sea Y si fuera a preguntar, yo simplemente le pongo do delante y ya está en pregunta. Porque no es verbo to be. Solamente el verbo to be o los modales pueden preguntar sin un auxiliar, que esa es la esencia de todo el trabajo que hemos estado teniendo y por esa razón es tan importante lo que estamos repasando. No podemos trabajar de primer, segundo, tercer trabajo si no entendemos la esencia de la zapata, que es aprender a afirmar, a negar y preguntar. Y esto es en presente. Tenemos que tener otra reunión mañana, preferiblemente, que es feriado, para poder entonces entrar al pasado, entrar al futuro y que no nos queden lagunas. ¿Me comprenden? Vamos a ampliar esto nuevamente. Desde ahí, las mismas oraciones que tenemos aquí, vamos a copiarlas y vamos a tratar de cambiar el pronombre. ¿Estamos pendientes? ¿Me están siguiendo? ¿Me están Sí, siguiendo? profesora. Sí, ok. Sí. Entonces, si sí. yo Entonces, si aquí yo aquí cambiara you cambiara you y ahí yo y ahí pongo yo he, pongo he, ¿ok? ¿ok? ¿Qué yo le haría al ¿Qué verbo yo acá? haría al verbo ¿Qué acá? cambio lleva ¿Qué ahí? cambio lleva ahí? Lo explicamos un Sería Lo momentico. explicamos. Sería has. Sería Excelente. has. sí. Excelente. Entonces, en esa Entonces, oración, en esa oración, yo voy a poner un yo voy a auxiliar poner para un negar. auxiliar para negar. Los micrófonos, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yo tengo he Yo tengo he, y entonces, y como yo entonces, tengo como el yo verbo tengo en el tercera verbo en persona, tercera persona, yo voy a negar Profesora, yo con voy a negar dos. con dos. se está Dígame, escuchando Dígame, dos veces. vamos a tener vamos que a tener poner que enmudecer los micrófonos para que no micrófonos haya para que no haya eco. eco. Entonces dice, he Entonces does dice, he not, does not, pero el has que pero el estaba has acá que estaba acá ya se encuentra en el ya se encuentra auxiliar. en el auxiliar. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Como ya está aquí, Como ya ya está aquí no aquí, se usa ya aquí no has, se usa has, sino have. sino ¿Están have. captando eso? ¿Están captando eso? ¿Me siguen o no me ¿Me siguen? siguen? Mírenlo. Ven Miren, have. ¿Por qué tengo have ¿por qué aquí? tengo have aquí? Porque el auxiliar Porque el 2 auxiliar 2 tomó la tercera persona. como la tercera. ¿Me siguen? Hola. Sí. Y si yo fuera a preguntar, es lo mismo. Yo simplemente pongo dos en el auxiliar para preguntar. Esa es la esencia del presente. Entonces, yo mañana le puedo dedicar un tiempo adicional porque es feriado para entonces trabajar del pasado a sabiendas que me manejen el presente bien. Porque eso lo estamos viendo desde hace unos días y veo que les da problema, pero razonando que puede estar causando el contratiempo, tiene que estar ligado a no entender la conjugación y no identificar las personas gramaticales. Que ahí hay un material que se le envió en ese sentido y se les ha tratado de explicar. ¿Cómo yo aprendo eso? ¿Mirándolo fijamente? No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién me dice? Practicar. Repetir. Eso que estamos viendo ahí, estamos supuestos a repetirlo varias veces hasta que lo aprendemos. Por eso es que se le pone que formen oraciones afirmativas, oraciones negativas y luego preguntas en presente, en pasado, en futuro, en presente progresivo y en pasado progresivo. Pero para dominar otros tiempos, yo tengo que dominar los tiempos básicos primero, que es presente, luego pasado y luego futuro. Ahí viene el tema. Si en alguno de sus temas usted quiere algo particular suyo, por WhatsApp, usted me escribe un caso en particular que usted tenga, a todos les digo lo mismo, y yo les respondo individualmente a cada uno y les guío. Pero esta zapata es en esencia
donde yo he visto que puede generar el tema que ustedes han estado enfrentando, que es un tema ligado a cómo percibimos el ejercicio. Si no lo hacemos varias veces, no lo aprendemos. Y si lo hacemos varias veces, ¿qué ocurre? Que lo aprendemos. Esto es como la matemática, hay que practicar. ¿Alguien vio, por ejemplo, alguien practica algún deporte o practicó algún deporte cuando estaba en el colegio de ustedes? Yo béisbol. Ok, béisbol, mira qué interesante, ¿eh? Y el béisbol, ¿cómo tú mejorabas como pelotero? ¿Cómo mejorabas? A la medida que tú practicabas, ¿te das cuenta? Mirándolo por la televisión, Practicaba, nadie practicaba. aprende a jugar pelota. Tiene que practicar, tiene que pichar, tiene que batear, No, lo no, mismo con el practicaba. inglés. Ujú. ¿Me entienden? Es lo mismito. Incluso para las reglas del béisbol, como para cualquier cosa en la vida, todo tiene reglas. Hay un principio que dice que si yo aprendo las reglas de un deporte, yo aprendo las reglas de la vida, porque todo en la vida es reglas. ¿Me captan? Ok. Sí, Pongan en votación si quieren mañana reunirse y así me lo confirman, porque Firma. para mí, Porque para miren, mí, sería un miren, placer sería un placer Me si parece tienen el excelente. tiempo. si tienen el tiempo. Entonces, yo estoy Entonces, disponible, yo es un estoy día disponible, feriado, un es día feriado, ideal es ideal para que lo hagamos. para que lo hagan. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, sí, maestra. Ok. Entonces, Ok. practican un poquitito esto Se para practican un mañana poquito. entrar en materia. Yo les voy a enviar un material que les sirva para ustedes practicar un poco más, que es la esencia de la idea, para que así ustedes puedan mejorar en estos sentidos. ¿Trato hecho? ok. Sí. Sí. A esta Bueno, misma hora, a las 7. si les conviene, claro, me lo confirman y yo con mucho gusto, porque mañana es feriado y estoy para Sí. ustedes, ¿eh? Porque Yo, mañana es tra- feriado. Y estoy para ustedes, ¿eh? yo trabajo Yo mañana de trabajo 8 mañana a de 2 8 ¿Hasta qué hora? hasta las 2 de la hasta, tarde. hasta Ah, qué bueno, hora. pues a las 7 te convendría en la noche. Sí, Bueno, pues muy bien. a las 7 te convendría la noche. Sí, Chévere, chévere entonces. Como quiera, pongo la Chévere, votación y chévere. estoy a Entonces, sus como quiera, órdenes. pongo la votación y estoy a sus órdenes. ok. Gracias. Bendiciones, Ok. feliz noche. Have a good Bendiciones, night. feliz noche. Have a good night. Igualmente. Igualmente. Bye bye. Bye bye. Ah, Se me bye cuidan. bye. Thank Se you. me cuidan. Thank you, maestra. Teacher. Bye bye. Good night. Bye bye. Bye. Good night. Good night. Good night.